Hablar de deportes y empezamos hablando del NFL porque hoy hubo una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles, los últimos detalles de cada lo que será el partido del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Ahí vino precisamente el ruego de la Liga Profesional de los Estados Unidos a la afición mexicana que se erradique una vez por todas el famoso grito homofóbico. Ya está todo listo para que este domingo se realice en el Estadio Azteca el encuentro entre Raiders y Patriotas, y uno de los temas que más se ha recalcado para este partido es erradicar el grito homofóbico que se escucha en los encuentros deportivos en México. Recordando que el año pasado en el partido entre Raiders y Texans, el grito se hizo presente en la tribuna. Es por eso que en conferencia de prensa, Arturo Olivet, director de la NFL México, solicitó a los aficionados que asistan al partido de este domingo que no realicen el acostumbrado cántico. Quiero aprovechar a nombre propio y de NFL para hacer una atenta invitación a todos los aficionados que nos acompañarán el domingo en el Estadio Azteca, para que mostremos al mundo el extraordinario comportamiento del que somos capaces, evitando expresiones que son inaceptables y de las que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos. Para los que asistirán al Coloso de Santa Úrsula, las puertas al público se abrirán a las 11:30 de la mañana y habrá actividades para que todos los aficionados disfruten previo al partido. Tendremos muchas actividades ese día en el Estadio Azteca y quiero invitar a todas las personas que asistirán a disfrutar del Fan Fiesta que estará ubicado en las explanadas del mismo estadio a partir de las 11:30 de la mañana. Las diferentes actividades pondrán a prueba las habilidades deportivas de los asistentes, quienes podrán divertirse con juegos interactivos desde temprano. En cuanto a la asistencia de aficionados, el secretario de Turismo Enrique de la Madrid comentó que se calcula una derrama económica de $295 millones para la Ciudad de México, así como la visita de 10,000 aficionados extranjeros, todo esto de acuerdo a los beneficios que se recabaron el año pasado por el juego entre Tejanos y los mismos Raiders. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ¿y cómo llegan precisamente los Patriotas a este encuentro? Son el actual campeón de la NFL, sin embargo su defensiva es la peor de toda la temporada. ¿Cómo llegan? Vamos a ver. Por primera vez en la historia, el campeón vigente de la NFL jugará fuera de Estados Unidos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra serán la novedad este domingo 19 de noviembre en el Estadio Azteca, cuando enfrenten a los Raiders de Oakland en el segundo juego de la serie NFL México. Con 7 victorias y 2 derrotas, el conjunto dirigido por Tom Brady llega en óptimas condiciones al ser el equipo con la segunda mejor foja de la conferencia americana, empatados con los Acereros de Pittsburgh. En el kickoff fueron sorprendidos por los Jefes de Kansas City, que se llevaron el triunfo en la cancha en el Gillette Stadium. El encuentro contra los Santos de Nueva Orleans, con un contundente 36-20 a favor de Nueva Inglaterra, trajo una tranquilidad momentánea para el equipo. Sin embargo, esta se disipó en los siguientes encuentros. Los Patriotas sufrieron para vencer a los Tejanos de Houston 33-36. La siguiente semana, Tom Brady y compañía cayeron contra las Panteras de Carolina. Esta derrota fue el parteaguas para que el equipo de Bill Belichick retomara la senda del triunfo. Vencieron a domicilio a los Bucaneros de Tampa Bay y a los Jets de Nueva York. Evitaron que los Halcones tuvieran revancha y sacaron un triunfo contra los Cargadores de Los Ángeles. Una semana antes del esperado juego en el Coloso de Santa Úrsula, los Pats reafirmaron su condición de serios contendientes al derrotar cómodamente a los Broncos de Denver en juego de domingo por la noche, el cual terminó 41-16. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ale, como ya lo sabes, Perú calificó al Mundial ayer, fue fiesta todo el día de hoy, ya lo habíamos adelantado, día feriado, se convirtió en un día feriado. Y bueno, entre miles y cientos de manifestaciones que se dieron a conocer en redes sociales por el triunfo, los festejos, me llamó mucho la atención la de esta. No es un festejo, pues, pero fíjate, este reportero aprovechó que se pudo acercar al técnico Ricardo Gareca, al técnico de Perú, y fíjate lo que le dice, la emoción que trae el reportero que se olvidó por completo del trabajo. Escuchamos. Ricardo, te agradezco de corazón porque yo voy a poder comprar
el álbum que siempre he querido, poner a mis jugadores en el Mundial, poder ver tu foto. Gracias, Ricardo, por devolverme la ilusión a millones de peruanos. Que disfruta el pueblo. Ricardo, ¿cómo estás? Ahí tuvimos las palabras. Ricardo, te agradezco. Generación perdida, Alejandro. Recordemos, ¿cuántos años? 36 años. Entonces hay una generación que en serio no saben lo que es ir a un mundial. Esa generación que es como la que representa este reportero le dice: por fin voy a poder cumplir mi sueño de comprar el famoso álbum de todo el mundo y poner mis estampas de los jugadores. Por fin le dice, gracias, aprovechó el acercamiento. ¿Tú te imaginas hoy en la fiesta con ceviche y pisco no, por allá? No, se han de haber puesto una sangre de tigre, todo lo que se toman por allá, esto buenísimo. Mañana arranca la última jornada ya de la temporada regular de la Liga MX, jornada número 17, todos algunos boletos a la liguilla en juego, 2 partidos, le dicen el derbi camotero. La Franja enfrenta a los Lobos WAP allá en Puebla a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche el Atlas, que se está jugando precisamente la calificación, frente a Pachuca, que ya no tiene nada que disputar en ese torneo. Así arranca la última jornada ya de la Liga Mexicana. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Vámonos a las redes sociales. ¿De qué se habló? Pues del escritor portugués